Quiero disculparme por no haber sido totalmente honesto antes. Dije varias veces que nada importante pasó después de oír pasos, pero no fue así. Los eventos de la siguiente historia los he recordado siempre. No fue hasta que volví a recordar lo de los globos y hablé con mi madre sobre lo ocurrido que me di cuenta de lo entrelazada que estaba esta historia con todo lo demás. Al principio ni siquiera tenía pensado contarlo. Preferí guardarlo porque creo que no actué bien, y además quería tener el consentimiento de otra persona para no representar mal lo sucedido. Ahora que he hablado con mi madre y se ha trazado otro vínculo, tengo que contar lo que pasó. Lo que sigue es lo más fiel a mi recuerdo que puedo ser. Siento la longitud. Pasé el verano antes de empezar primer grado aprendiendo a trepar árboles. Había un pino junto a la casa que parecía hecho para mí, ramas tan bajas que podía tomar una sin ayuda. Los primeros días, después de aprender a subirme, me sentaba en la rama más baja y dejaba colgar los pies. El árbol quedaba fuera de la cerca del patio trasero y se veía bien desde la ventana de la cocina, justo encima del fregadero. Pronto mi madre y yo hicimos una rutina, yo jugaba en el árbol mientras ella lavaba los platos, porque podía mirarme mientras hacía otras cosas. Conforme pasó el verano fui mejorando, y al poco ya trepaba bastante alto. A medida que subía, las ramas eran más delgadas y estaban más separadas. Llegó un punto en que no podía subir más y el juego cambió. Me concentré en la velocidad y al final podía llegar a la rama más alta, en 25 segundos. Un día me confié demasiado. Quise dar un paso antes de sujetar bien la siguiente rama. Caí como 20 pies y me rompí el brazo muy feo en 2 lugares. Mi mamá corría hacia mí gritando y ella sonaba como si estuviera bajo el agua. No recuerdo sus palabras, sí que me sorprendió lo blanco que se veía el hueso. Empecé el jardín de infantes con un yeso y sin amigos que me lo firmaran. Mi mamá debía sentirse fatal porque el día antes de que empezara la escuela trajo a casa un gatito. Era apenas un bebé, atigrado en tonos beige y blanco. En cuanto lo dejó en el suelo, se metió en una caja vacía de refrescos que estaba allí. Lo llamé Boxes. Boxes solo salía al exterior cuando escapaba. Mi mamá no le había quitado las uñas delanteras para que no destrozara los muebles, así que hicimos lo posible por mantenerlo adentro. De vez en cuando se escapaba y lo encontrábamos en el patio persiguiendo algún bicho o lagartija, aunque casi nunca los atrapaba por no tener garras delanteras. Era muy escurridizo, pero siempre lo alcanzábamos y lo llevábamos adentro. Miraba por encima de mi hombro como calculando su siguiente jugada. Una vez dentro, le dábamos atún y aprendió a reconocer el sonido del abrelatas, venía corriendo cuando lo oía. Eso nos sirvió más adelante porque, hacia el final del tiempo que pasamos en esa casa, Boxes se escapaba con más frecuencia y se metía bajo la casa, al hueco donde ninguno quería entrar porque era estrecho y probablemente lleno de bichos y roedores. Ingeniosamente, mi mamá ató el abrelatas a una extensión eléctrica y lo dejó justo afuera del hueco por donde Boxes se metía. Al final salía con maullidos fuertes, emocionado por el sonido y después horrorizado de sentirse engañado. Un abrelatas sin lata no tenía sentido para Boxes. La última vez que se metió bajo la casa fue el último día que vivimos allí. Mi madre había puesto la casa en venta y habíamos empezado a empacar. No teníamos mucho y alargamos el empacado, aunque yo ya había guardado toda mi ropa porque ella me lo pidió. Mi mamá notó que me entristecía mucho la idea de mudarnos y quería que la transición fuera suave. Supongo que pensó que dejar mi ropa en cajas reforzaría la idea de que nos mudábamos, pero que las cosas no cambiarían tanto. Cuando Boxes se escapó mientras cargábamos cosas en la camioneta, mi mamá juró porque ya había empacado el abrelatas y no recordaba dónde. Yo fingí que buscaba para no tener que meterme bajo la casa. Mi madre, probablemente consciente del truco, movió uno de los paneles y se metió. Salió con Boxes bastante rápido y se la notaba muy alterada, lo que me alivió y me sacó del apuro. Mi mamá hizo unas llamadas mientras yo empacaba un poco más y luego vino a mi cuarto a decirme que había hablado con la inmobiliaria y que íbamos a empezar a mudarnos ese mismo día. Lo dijo como si fuera una gran noticia, pero yo pensaba que aún quedaba tiempo,
Ella había dicho que no nos mudaríamos hasta el final de la semana siguiente y apenas era martes. Además no habíamos terminado de empacar. Pero ella dijo que a veces era más fácil reemplazar cosas que empacarlas y transportarlas por toda la ciudad. Ni siquiera pude agarrar el resto de mi ropa en cajas. Le pedí llamar a Josh para despedirme y me dijo que podríamos llamarlo desde la casa nueva. Logré mantener el contacto con Josh por años, lo que me sorprendió porque ya no íbamos a la misma escuela. Nuestros padres no eran amigos cercanos, pero sabían que nosotros sí lo éramos y a veces nos llevaban de un lado a otro para dormir en la casa del otro. Una Navidad, nuestros padres juntaron dinero y nos compraron walkie-talkies bastante buenos que, según decían, funcionaban a una distancia mayor que la que separaba nuestras casas. Tenían pilas que podían durar días si estaban encendidos pero sin usar. Solo de vez en cuando funcionaban lo suficiente para hablar a través de la ciudad, pero cuando nos quedábamos a dormir los usamos por la casa para hablar como en las películas. Funcionaban perfecto para eso. Gracias a nuestros padres éramos todavía amigos a los 10 años. Un fin de semana me quedé en la casa de Josh y mi mamá me llamó para decir buenas noches. Siempre vigilante, aunque no pudiera verme. Sonaba alterada, Boxes estaba desaparecido. Debía ser sábado porque la noche anterior me había quedado en la casa de Josh y pensaba volver al día siguiente porque teníamos escuela el lunes. Boxes había estado desaparecido desde la tarde del viernes, supuse que mi mamá no lo había visto desde que había vuelto a dejarme en casa. Debió decirme que faltaba para que no me hundiera al llegar y descubrirlo por mí mismo. Me dijo que no me preocupara, volvería, siempre volvía. Pero Boxes no regresó. 3 fines de semana después volví a quedarme en la casa de Josh. Seguía triste por Boxes. Mi mamá me decía que a veces las mascotas desaparecían semanas o meses y luego volvían, que siempre sabían dónde estaba su casa. Se me ocurrió algo tan fuerte que interrumpí mi propia frase, ¿y si Boxes piensa que su casa es la equivocada? Josh se confundió. ¿Qué? Vive contigo. Sabe dónde está su casa. Pero creció en otra casa, Josh. Se crió en mi antigua casa, a un par de colonias. Igual que yo, quizás sigue pensando que ese lugar es su casa. Ah, ya entiendo. Genial. Le contamos a mi papá y nos lleva mañana. No, dijo. Mi mamá dijo que no podíamos volver a esa casa porque a los nuevos dueños no les gustaba que los molestaran. Dijo que se lo dijo a tus padres también. Josh insistió, entonces salimos mañana y vamos a explorar hasta dar con ella. No, si nos ven, tu papá se enterará y mi mamá también. Tenemos que ir nosotros. Tenemos que ir esta noche. No costó mucho convencer a Josh. Él siempre era el que proponía planes, pero nunca habíamos salido a escondidas de su casa antes. Resultó ser increíblemente fácil, la ventana de su cuarto daba al patio y la cerca tenía un pestillo pero no estaba cerrado. Superados esos 2 obstáculos, nos escabullimos por la noche con linternas y los valquies. Había 2 caminos desde la casa de Josh hasta mi antigua casa, por las calles, con muchas vueltas, o por el atajo del bosque, que llevaba la mitad del tiempo. Podría haber sido un trayecto de 2 horas por las calles, pero yo sugerí ir por ahí porque no quería perderme. Josh se negó, si nos veían podrían reconocerlo y contarle a su papá. Amenazó con irse si no tomábamos el atajo, y acepté porque no quería ir solo. Además, en el bosque se sentía menos aterrador con un amigo y una linterna, y íbamos a buen ritmo. No estaba seguro de dónde estábamos, pero Josh parecía confiado y eso me animó. Pasamos por una zona de árboles enredados cuando la correa de mi valquie se enganchó en una rama. Josh tenía la linterna, así que yo forcejeaba con el valquie cuando oí, oye, ¿quieres nadar? Vi a dónde apuntaba la linterna y cerré los ojos porque supe dónde estábamos. Señalaba la flotador de piscina. Era donde me había despertado en el bosque años antes. Sentí un nudo en la garganta y el ardor de lágrimas. Frustrado, tiré de la correa con fuerza y la rompí. Me acerqué a Josh, que estaba medio recostado en el flotador en pose de tomar el sol de broma.
Tropecé y casi caigo en un agujero bastante grande que había en medio del claro, recuperé el equilibrio y me detuve justo al borde. Era profundo. Me sorprendió su tamaño y más aún que no lo recordara, debía no haber existido la noche en que me desperté ahí. Le dije a Josh que dejara de hacer tonterías. Le di una patada a la parte expuesta del flotador. Un chillido salió de ahí. La sonrisa de Josh se volvió de terror. Se revolcaba intentando bajarse del flotador y el chillido se intensificaba cada vez que se movía. Quise ayudar, pero mis piernas no respondían. Odiaba ese bosque. Tomé la linterna que él lanzó al agitarse y la acerqué al flotador sin saber qué vería. Finalmente logró bajarse y se acercó a mirar dónde apuntaba la luz. Entonces lo vimos, una rata. Empecé a reír nervioso y vimos cómo la rata se perdía en el bosque, llevándose los chillidos. Josh me dio un ligero puñetazo en el brazo, la sonrisa volvió y seguimos caminando. Apresuramos el paso y salimos del bosque más rápido de lo esperado, estábamos en mi antiguo barrio. La última vez que doblé la esquina vi mi casa iluminada y los recuerdos volvieron de golpe. Sentí un vuelco en el pecho al estar por alcanzar la esquina y enfrentar la vista de mi casa, recordando lo brillante que la vi la última vez. Esta vez, sin embargo, todas las luces estaban apagadas. Desde lejos vi el árbol donde trepaba, al trazar hacia atrás, comprendí que no estaría allí esa noche si aquel árbol no hubiera crecido. Me asombró, todo parecía encadenado. Al acercarnos noté que el césped estaba hecho un desastre, no parecía haber sido cortado en mucho tiempo. Una de las contraventanas estaba suelta y se movía con la brisa. La casa se veía sucia y descuidada. Me dio pena ver la casa así, porque mi mamá habría inventado que nos mudaríamos y que los nuevos dueños se molestarían si les hacíamos la visita, si ellos mismos descuidaban el lugar. Entonces caí, no había nuevos dueños. La casa estaba abandonada, simplemente desamparada. ¿Por qué mi mamá me mintió diciendo que había gente nueva? Pero pensé que eso era bueno, sería más fácil buscar a boxes sin preocuparnos por que nos vieran. Entramos por la reja y nos acercamos a la casa. Tu vieja casa apesta, susurró Josh lo más bajo que pudo. Cállate, Josh, aunque esté así sigue siendo mejor que la tuya. Oye, tendré que mirar debajo de la casa. Uno de nosotros va abajo y el otro se queda por si sale corriendo. ¿En serio? No me voy a meter ahí. Es tu gato, hazlo tú. Apuesto, le dije, con el puño sobre la palma. Bien, pero jugamos piedra, papel o tijera, no 1, 2, 3. Yo sé jugar, eres tú el que siempre la riega, y mejor a 2 de 3. Perdí. Moví el panel que mi mamá siempre corría para entrar cuando boxes se metía. Ella solo lo había hecho un par de veces, porque el truco del abrelatas solía funcionar. Pero cuando tenía que entrar odiaba hacerlo, especialmente aquella última vez. Miré hacia la oscuridad del hueco y entendí por qué. Tomé la linterna y el valquie y empecé a gatear. Un olor fuerte me invadió, olía a muerte. Encendí el valquie. ¿Estás ahí? Aquí regreso del macho. Josh, deja la broma. Hay algo mal aquí. ¿Qué quieres decir? Huele. Huele a que algo se murió. ¿Es boxes? Espero que no. Apoyé el valquie y fui avanzando con la linterna. Desde fuera se veía hasta el fondo con buena iluminación, pero para ver entre los bloques de soporte había que estar dentro. Calculé que había como un 40% del espacio que no se veía desde afuera. Incluso estando dentro solo veía donde iluminaba la linterna, lo que complicaba buscar. Mientras avanzaba, el olor se intensificó y creció mi miedo a que Boxes estuviera allí y algo le hubiera pasado. Moví la linterna y sin ver mucho más sujeté un bloque de soporte para avanzar y sentí algo que me hizo retirar la mano, peló. Mi corazón se hundió y me preparé para lo que vería. Avancé despacio para alargar el momento. Asomé la linterna y los ojos más que el cuerpo. Retrocedí tambaleándome de horror. Dios, fue lo que dije. Era una criatura horrenda y retorcida,
muy descompuesta. La piel se había podrido en la cara, dejando ver unos dientes enormes, el olor era insoportable. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Es boxes? Alcancé el Valkyrie. No, no es boxes. ¿Qué demonios es? No lo sé. Apunté mejor la luz, y con menos miedo, me reí por lo ridículo, era un mapache. Bien, sigue buscando. Voy a entrar a la casa a ver si se metió para adentro. ¿Qué? No, Josh, no entres. ¿Y si Boxes está acá abajo y sale corriendo? No, no puede. Yo vuelvo a poner el tablero. Miré atrás y vi que me decía la verdad. ¿Por qué hiciste eso? No te preocupes, hombre. Puedes moverte con calma. Esto tiene más sentido. Si Boxes se escapó y se fue, agárralo fuerte y yo remuevo la tabla. Y si no está, yo la muevo y tú buscas en la casa. Algunos de sus puntos tenían lógica y dudé que pudiera entrar de todos modos. Está bien, ten cuidado y no toques nada. Tengo ropa vieja en cajas en mi cuarto por si se metió en una, trae el Valkyrie. Roger, me di cuenta de que adentro estaría a oscuras, la luz estaría cortada. Con suerte algo de luz de la calle podría colarse. Empecé a oír pasos justo encima y sentí tierra caer sobre mí. Josh, ¿eres tú? Rompelo, rompelo. Aquí regreso del macho, reportando. Águila ha aterrizado. ¿Cuál es tu 20, princesa Jazmín? Cambio. Idiota. Macho, mi 20 está en tu baño mirando tu colección de revistas. Parece que tienes debilidad por los traseros. ¿Qué informe tienes? Cambio. Lo oía reír sin el Valkyrie y yo también empecé a reír. Los pasos se alejaron un poco, iba hacia mi cuarto. Está oscuro aquí. ¿Segura que tenías cajas en este cuarto? No veo nada. Sí, deberían estar un par de cajas frente al closet. No hay cajas aquí. Déjame ver si las pusiste dentro del closet antes de irte. Pensé que mamá había vuelto y se había llevado la ropa o la había regalado porque me había quedado chica, pero recordé que las dejé en cajas, ni siquiera tuve tiempo de cerrar la última antes de irnos. Mientras esperaba a que Josh dijera que halló, estiré la pierna porque se me dormía y choqué con algo. Miré atrás y vi algo raro, una manta y alrededor muchas pelotas. Me acerqué. La manta olía a moho y casi todas las pelotas estaban vacías, pero una tenía algo que reconocí, comida para gatos. Era distinta a la que le dábamos a Boxes, pero entendí. Mi mamá había puesto un sitio con manta y bolés para que Boxes viniera aquí en vez de andar por el barrio. De pronto tuvo sentido, Boxes podría haber vuelto aquí. Qué buena idea, pensé. Encontré tu ropa. ¿En serio? ¿Dónde estaban las cajas? Como te dije, no hay cajas. Tu ropa está en el closet, colgada. Un escalofrío me recorrió. Imposible, yo la había empacado. Aunque se suponía que no nos moveríamos por 2 semanas, recuerdo haber empacado y pensar que era tonto sacar la ropa para luego volver a guardarla. La había empacado, pero alguien la había colgado de nuevo. Josh tenía que salir de ahí. Esto no podía ser. No es una broma, estoy viéndolo, dijo. Tal vez imaginaste que la dejaste. Vaya, te gusta mirarte, ¿no? ¿Qué quieres decir? Tus paredes, tío. Tus paredes están cubiertas con Polaroids tuyas. Cientos. ¿Qué hiciste? ¿Contrataste a alguien para...? Silencio. Miré el Valkyrie para ver si se había quedado sin batería o lo apagué por error, pero estaba bien. Escuché pasos pero no supe a dónde iba Josh en la casa. Iba a Radiole cuando volvió, ¿hay alguien en la casa? Su voz estaba baja y destrozada. Oía que estaba al borde de las lágrimas. Quise responder, pero ¿qué volumen tenía su Valkyrie? ¿Y si el otro lo escuchaba? Me quedé callado y solo escuché.
Lo que oí fueron pasos pesados, arrastrados, y luego un golpe fuerte. «Oh Dios, Josh», pensé. Lo habían encontrado. Estaba seguro de que lo habían hallado y lo estaban lastimando. Rompí a llorar, era mi único amigo, aparte de Boxes. ¿Y si Josh había dicho que yo estaba abajo? ¿Qué podía hacer? Mientras luchaba por recomponerme, por suerte escuché la voz de Josh por el balcón. «Está con algo, es una bolsa grande», la tiró al piso y, se movió. Yo estaba paralizado. Quería correr a casa, ayudar, avisar a alguien, tantas cosas, pero me quedé inmóvil. En la esquina de la casa bajo mi cuarto vi algo que me heló: animales. Docenas. Todos muertos, amontonados alrededor del perímetro del hueco. ¿Boxes estaría entre esos cadáveres? ¿Para qué servía la comida de gato? Ver eso sacó el shock y supe que tenía que salir. Saqué fuerzas y empujé el tablero, pero no se movía, estaba encajado y no podía agarrarlo por afuera. Me sentí atrapado. Maldije a Josh en mi cabeza. Sentí pasos atronadores encima. La casa temblaba. Oí a Josh gritar y otro grito que no era de miedo. Mientras empujaba sentí que la tabla se movía, pero no por mí, oí pasos arriba y delante, gritos y chasquidos llenando el silencio entre los pasos. Me eché atrás y agarré el balcón, listo para defenderme. De pronto la tabla fue arrojada a un lado y un brazo se asomó para agarrarme. «Vamos, ahora». Era Josh. Gracias a Dios. Salí del hueco con la linterna y el balcón. Cuando llegamos a la valla los dos la saltamos, pero el balcón de Josh cayó. Lo alcanzó y yo le dije que lo olvidara, había que correr. Detrás de nosotros oíamos gritos, no palabras, solo sonidos extraños. Corrimos hacia el bosque para volver a la casa de Josh y dificultar el seguimiento. Todo el camino Josh no paraba de repetir: «Me sacó una foto. Tomó mi foto». Él pensaba que el hombre ya tenía su foto desde años atrás en la zanja. Quizá todavía creía que esos sonidos mecánicos eran de un robot. Llegamos a la casa de Josh y entramos sin que sus padres se despertaran. Le pregunté por la bolsa grande y si realmente se movió, y dijo que no estaba seguro. No nos dormimos, nos asomamos por la ventana esperando. Me fui a casa alrededor de las 3 de la mañana. Le conté a mi mamá lo básico unos días después. Ella rompió en llanto y estaba furiosa por el peligro en que me había metido. Le pregunté por qué había inventado lo de los nuevos dueños para que no volviera, por qué pensaba que la casa era tan peligrosa. Se puso histérica pero respondió: «Porque yo nunca puse mantas ni platos bajo la casa para Boxes. No eras el único que los encontró». Me sentí mareado. Empecé a entender muchas cosas, porque ella había parecido tan inquieta cuando sacó a Boxes del hueco el último día, había encontrado más que nidos de arañas o de ratas. Entendí por qué nos fuimos casi 2 semanas antes. Entendí por qué intentó detenerme, ella sabía. Ella sabía que alguien había hecho su hogar bajo nuestra casa y me lo ocultó. Me fui sin decir otra palabra y no terminé la historia con ella, pero quería cerrarla aquí. Volví de la casa de Josh y tiré mis cosas por el suelo sin importarme, solo quería dormir. Me desperté alrededor de las 9 de la noche con el maullido de Boxes. Mi corazón dio un salto, por fin volvía a casa. Me dio un poco de culpa por pensar que si hubiera esperado un día nada de lo de la noche anterior habría pasado y aún así tendría a Boxes, pero no importaba, estaba de vuelta. Me levanté y lo llamé, buscando el brillo en sus ojos. El llanto continuó y lo seguí, venía de debajo de la cama. Reí un poco, pensando en que había gateado bajo una casa buscando y ahora esto era mucho mejor. Los maullidos estaban amortiguados por una camiseta, la aparté de un tirón y sonreí: «Bienvenido a casa, Boxes». El llanto venía de mi balcón. Boxes nunca volvió a casa.